Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. One Piece, el monstruo del Mar del Norte. Capítulo 241. Jefe, una cerveza y un pastel de cerezas. Darren entró en una pequeña taberna, eligió un asiento con naturalidad y llamó al hombre que estaba detrás de la barra. El lugar estaba tenuemente iluminado. Muchos de los clientes, aún apestando a sangre, devoraban la carne con avidez. Pero en cuanto vieron a Darren, el silencio se apoderó de la sala. Algunos de los más tímidos incluso palidecieron y se marcharon, intentando no llamar la atención. La llegada de un comodoro de la Armada cambió inmediatamente el ambiente, creando una atmósfera tensa y extraña. La primera mitad de la Grand Line no era precisamente una potencia, y cualquier pirata que hubiera llegado a los 4 mares de Jaya no era ningún tonto. Un comodoro en el cuartel general de la Marina quizás no fuera gran cosa en el Nuevo Mundo, pero allí, en Paradise, era prácticamente un hombre de acción. Oye, ¿de verdad es él? Sí, sin duda. Esa altura, esa cara. Y él fue quien derribó el mundo Byrnby, el destructor de mundos. Rollers Darren, el rey del Mar del Norte. Maldita sea, ¿qué hace alguien como él en Mocktown? ¿Crees que está aquí para acabar con todos nosotros? Los rumores se extendieron como la pólvora. Todas las miradas en la taberna se dirigieron a Darren, llenas de temor y admiración. Ignorándolos, Darren agarró su cerveza espumosa, dio un sorbo y luego le dio un mordisco al pastel de cerezas recién horneado. No es nada del otro mundo, pero al menos es comestible. Mientras repostaba, su mente empezó a dar vueltas. La Goro Goro no Mi, aclamada como la fruta del diablo tipo logia invencible, era conocida en los registros históricos por otorgar poderes divinos a todos sus usuarios. En realidad, hizo honor a su título como la logia más poderosa. Teletransportación a la velocidad de la luz. Poder destructivo cataclísmico. Intangibilidad de la logia innata. Además, mejoró enormemente su mantra, también conocido como Haki de observación, aumentándolo hasta el punto de poder abarcar una isla entera. Esta habilidad tan increíblemente completa convirtió a la Goro Goro no Mi en una de las frutas del diablo más codiciadas entre innumerables transmigradores. En la historia original, la Goro Goro no Mi era empuñada por Enel, el arrogante hombre que gobernaba la isla celestial y se hacía llamar Dios. Pero, en ese momento, Enel probablemente era solo un mocoso menor de 10 años. Las probabilidades de que ya hubiera comido la Goro Goro no Mi eran mínimas. Lo que significaba que la Goro Goro no Mi probablemente seguía estando en algún lugar de la isla del cielo. Como ya había comido la fruta Hiki Hiki, Darren no podía poseer otra fruta del diablo. Era una lástima, pero no se arrepentía. Si no la hubiera comido entonces, tal vez no habría sobrevivido tanto tiempo. Además, la fruta Hiki Hiki ya le había brindado numerosas ventajas inesperadas. Mientras la desarrollara, su potencial no sería menor que el de la fruta Goro Goro, o incluso mayor. Sin embargo, un poder tan abrumador como el de la Goro Goro no Mi no podía dejarse en manos de cualquiera. Era necesario confiarlo a alguien con verdadero potencial, alguien en quien se pudiera confiar. Por suerte, Darren ya tenía en mente al candidato perfecto. Y además de la Goro Goro no Mi, le esperaba otro inmenso tesoro en la isla del cielo, Sandora. Una ciudad entera hecha de oro. ¿Cuánto valía el tesoro de Sandora? Darren desconocía la cantidad exacta. Pero incluso la pequeña suma que los piratas del sombrero de paja habían robado a Sandora se vendió por 200 millones de Belly. Por supuesto, esto se debió en parte a la inflación y la devaluación de la moneda tras el inicio de la gran era pirata, pero la cifra seguía siendo impresionante. Tras un rápido cálculo, Darren llegó a una conclusión emocionante. Si lograba robar todo el oro de Sandora, las reservas de la ciudad podrían fácilmente ampliar la flota del Mar del Norte a más de 10 veces su tamaño actual. Cientos de buques de guerra pesados reacondicionados, equipados con tecnología de punta, artillería pesada y una flota de combate de élite de 30.000 hombres. Solo imaginarlo le hacía latir la sangre con fuerza. Por el momento, la flota del norte seguía siendo pequeña. Sin embargo, debido a toda la inversión en tecnología y armamento avanzados, además de los salarios de los soldados, las reparaciones y el mantenimiento de los barcos, incluso con Darren recaudando dinero sin cesar en la flota del norte, apenas lograba mantenerse en números rojos. Pero si lograra apoderarse de todo el oro de Sandora, y no tendría que preocuparse por la financiación militar durante los próximos 5 años, como mínimo. Con semejante reserva de oro a su disposición, Darren podría llevar a la flota del Mar del Norte aún más lejos, implementando planes que no existían en este mundo, pero que alguna vez existieron en la realidad. Sus ojos se iluminaron al pensarlo. ¿Acaso el cuartel general de la Marina también tiene escasez de fondos? Bueno, ese es el problema con el almirante de flota con y el almirante Sengoku. En cualquier caso, la nómina de la flota del Mar del Norte no proviene de la sede central. 3 días después. Mar del Norte. Sucursal 321. Oficina del comandante de la base. ¿Están listos los regalos? Momonga, envuelto en la túnica de capitán de la Marina, levantó la vista de una montaña de papeles con expresión severa. El joven infante de Marina asintió respetuosamente. Sí, todo está listo. 200 millones de Belly en oro y plata, además de una variedad de tabaco y bebidas de alta calidad. El valor total supera los 300 millones de Belly. Todo está preparado y será escoltado directamente a la isla de Rubek por un buque de guerra. Dudó un instante y luego preguntó con cautela. Pero, almirante Momonga, la familia Don Quijote no es más que una fuerza clandestina en el Mar del Norte. ¿De verdad tenemos que mostrarles tanto respeto? Momonga lo miró con expresión inexpresiva y luego, de repente, hizo una pregunta que parecía no tener relación con el tema. Dime, ¿cómo te trata la flota del Mar del Norte? El soldado parpadeó, luego se enderezó rápidamente y respondió con sinceridad. Muy bien. Nuestro salario es más del triple del estándar en la sede central, con generosas bonificaciones e incentivos. Es suficiente para brindar una vida cómoda a cualquier infante de marina y su familia.
Además, recibimos las mejores comidas, el armamento más avanzado y los mejores instructores. Sinceramente, no hay ninguna otra fuerza militar en este mar que ofrezca un trato ni remotamente parecido. Momonga asintió levemente y preguntó. ¿Sabes por qué la flota del norte te trata con tanta generosidad? El joven infante de marina se puso inmediatamente firme y saludó. Seguir las órdenes de nuestros superiores sin cuestionarlas. Se quedó paralizado a mitad de la frase, y luego pareció darse cuenta de algo. Se le enrojeció el rostro mientras tartamudeaba. Disculpe, almirante Momonga. Me he saltado la palabra. Momonga esbozó una leve sonrisa. Hay mucho en este mar que no se rige por la razón. Así como yo una vez seguí las órdenes del almirante Daren sin dudarlo. Para un soldado, lo más importante no es pensar, sino la ejecución absoluta. De entendido. Gracias por la orientación, almirante Momonga. El joven infante de marina se puso de pie de nuevo y volvió a saludar. Ah, cierto, almirante. Tomó un documento y añadió. Durante los próximos 3 días, tenemos programados 3 banquetes benéficos, 2 partidas de cartas y una subasta. ¿Asistirás? Momonga agitó la mano en un gesto de desdén. Recházalos todos por mí. Esta vez, el joven marín sabía que no debía hacer más preguntas. Simplemente asintió y salió de la habitación. Suspiró. Mientras la puerta de la oficina se cerraba lentamente, Momonga se recostó en su silla, con aspecto de estar completamente agotado. Encendió un cigarro, dio una larga calada y se frotó las sienes. ¿Este puesto de almirante del Mar del Norte? Es un quebradero de cabeza mayor de lo que jamás imaginé, murmuró para sí mismo. Entonces se oyó una voz, llena de diversión. Ah. Qué curioso que digas eso. Tokika que estaba prácticamente de rodillas rogándome que le permitiera trasladarse al Mar del Norte y ser su sustituto. Sobresaltado por la voz repentina, la expresión de Momonga se endureció mientras su mano se dirigía instintivamente a la empuñadura de su espada. Pero cuando se dio la vuelta, su rostro se iluminó con una expresión de sorpresa y alegría. Daren. Capítulo 242. ¿Por qué has vuelto? Al ver al comodoro de la armada sentado en el sofá junto a él con las piernas cruzadas, la expresión alerta y fría de Momonga desapareció al instante, reemplazada por sorpresa. Soltó el mango del cuchillo y dijo. ¿No acabas de regresar al cuartel general? Daren sonrió y dijo. ¿Qué ocurre? ¿No te alegras de verme de vuelta en el Mar del Norte? Sin ceremonias, abrió la caja de puros que estaba sobre la mesa de centro y sacó un puro. Con un movimiento hábil, cortó la punta con un cortador de puros, se lo metió en la boca, lo encendió, dio una larga calada y cerró los ojos, satisfecho. Los puros del Mar del Norte siguen siendo los mejores. Momonga dijo desafortunadamente. Pensaba que aún te estabas recuperando de tus heridas en el cuartel general. De repente, miró a Daren con recelo y preguntó, algo confundido. No tienes buen aspecto. Parece que has perdido peso. ¿Aún no se te han curado las heridas? La boca de Daren se contrajo involuntariamente, pero no respondió y cambió de tema. ¿Cuál es la situación en el Mar del Norte últimamente? Cuando se trataba de asuntos serios, la expresión de Momonga volvía a ponerse seria y decía con voz grave. Sigue igual que cuando te fuiste, sin cambios importantes. Aunque hayas abandonado el Mar del Norte, tu reputación sigue infundiendo temor en los corazones de esos insensatos nobles y políticos. Sobre todo después de que en los últimos días se empezara a difundir la noticia de que te convertiste en el mejor de tu clase, en el campo de entrenamiento y destruiste el cuartel general de los piratas bestia. He estado extremadamente ocupado con compromisos sociales. En ese momento, Momonga hizo una pausa, con una expresión de impotencia en el rostro. Esos gordos cabrones son como tiburones olfateando sangre, volviéndose locos por darme dinero y regalos, invitándome a todo tipo de fiestas con bebidas, juegos de cartas y banquetes. Tratando constantemente de averiguar información sobre ti. Son tan sumisos que incluso envían a sus esposas e hijas a mi cama. Daren miró a Momonga, que estaba lleno de amargura y suspiros, y no pudo evitar burlarse de él con malicia. Esta vida parece muy buena. Cielos. Momonga maldijo con rabia y dijo con pesar e indignación. Que esta no es vida para un ser humano. Golpeó la mesa con el puño en un gesto de justa indignación. Solo quiero ser un verdadero oficial de la Marina. Quiero mejorar mis habilidades, luchar contra los piratas, mantener la ley y el orden, y defender la justicia. Pero usan el dinero para corromper mi voluntad y a las mujeres para destruir mi cuerpo. Usan el vino y los cigarrillos para poner a prueba la justicia de sus funcionarios. Unos desgraciados. ¿No te gusta? Preguntó Daren de repente, con una sonrisa irónica. El rostro de Momonga se puso rojo, abrió la boca, pero no pudo decir nada. Pero... Ja 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 ja. Daren no pudo evitar soltar una carcajada. Es importante tener un buen equilibrio entre la vida laboral y personal. Pero acabas de empezar a trabajar, así que es normal tener estas dudas. Exhaló un anillo de humo por la boca y dijo con tono de alguien que ya había estado allí, sonriendo. A esos supuestos compromisos sociales, puedes ir si quieres, y si no quieres, simplemente niégate. No hay necesidad de tener en cuenta sus sentimientos. Al final, lo que importa en este mar es la fuerza. Momonga asintió. Daren tenía razón, ese era su plan desde el principio. Aunque Daren había abandonado el Mar del Norte, cuantos más problemas causara en la Grand Line, más ascendería en la armada y más estable se volvería la situación en el Mar del Norte. En lo que respecta al mundo de Lampa, la familia Don Quijote ya ha tomado el control de todas las organizaciones criminales del Mar del Norte, y están prosperando. Incluso han expandido parte de sus negocios a la Grand Line y al Nuevo Mundo. Momonga continuó. Según el acuerdo de cooperación, una parte de los beneficios obtenidos por la familia Don Quijote debía abonarse periódicamente a la flota del Mar del Norte. En los libros de la Armada del Mar del Norte, estos ingresos se denominaban tasa de franquicia.
Al contratar especialistas financieros bien remunerados para que se encargaran de la contabilidad, estas cuantiosas y, por lo demás, sospechosas ganancias se transformaron fácilmente en ingresos legales dentro de la jurisdicción del Mar del Norte. Ni siquiera el cuartel general de la Armada pudo encontrar irregularidad alguna. Realmente tienes buen ojo. Doflamingo ha demostrado una madurez y una habilidad impropias de su edad, no solo en fuerza y liderazgo, sino también en perspicacia para los negocios y habilidades de negociación. Momonga miró a Darren con un dejo de admiración. A veces, realmente no entendía cómo funcionaba la mente de Darren. Antes de la aparición de Doflamingo, existían algunas familias mafiosas poderosas en el Mar del Norte. Sus líderes eran todos muy capaces. Si Darren hubiera dado la orden en aquel entonces, esas familias sin duda habrían unificado el mundo de Lampa. Pero Darren nunca aprobó ninguno de ellos. No hasta que apareció Doflamingo. Momonga tuvo que admitir que, en aquel momento, pensó que la decisión de Darren de entregar el submundo del Mar del Norte a Doflamingo era una apuesta arriesgada. En definitiva, en apariencia, Doflamingo no era más que un mocoso de 12 o 13 años. A esa edad, la mayoría de los niños todavía jugaban en la tierra. Momonga, pensando racionalmente, no creía que un niño así pudiera dirigir toda una red criminal en el mar. Pero, como confiaba en Darren, nunca expresó sus dudas. Simplemente obedeció la orden sin cuestionarla. Mirando hacia atrás, la predicción de Darren fue, sinceramente, aterradora. Ese chico, Doffy, no está nada mal. Creo que todo el esfuerzo que puse en criarlo no fue en vano. Darren sonrió. Esta vez logré salir del problema gracias al oficial que envió. Pero Momonga lo miró. Empezaste a sentir la presión, ¿verdad? Al oír esto, Momonga entrecerró ligeramente los ojos. Frunció los labios. Tras un largo silencio, finalmente asintió, algo a regañadientes, y dejó escapar un suspiro. Está creciendo demasiado rápido. Sí, el crecimiento de Doflamingo fue demasiado rápido. Fue tan rápido que incluso Momonga empezó a sentir una creciente sensación de pavor. Sobre todo la última vez que dirigió un equipo a la isla de Rubek para negociar. El chico rubio estaba sentado tranquilamente en el sofá, pero para Momonga, parecía que una bestia salvaje y sedienta de sangre lo estaba observando. A Momonga no le preocupaba demasiado el crecimiento general de la familia Don Quijote. Por muy poderosa que sea la mafia, no podría hacer frente al poderío militar de la flota del Mar del Norte. Pero Doflamingo, esa era otra historia. Con su talento excepcional y su potencial ilimitado, parecía que cada vez que se reunían, su fuerza crecía exponencialmente. Este tipo de crecimiento llenaba a Momonga de una profunda inquietud. Por eso, durante la negociación final, envió toda una flota para rodear por completo la isla Rubek, lista para lanzar una versión en miniatura del Booster Call y aniquilar a la familia Don Quijote si las cosas salían mal. Porque si algo le sucediera a Darren en el Nuevo Mundo, Momonga no tenía la suficiente confianza en que él solo pudiera mantener a Doflamingo bajo control. Naturalmente, Darren notó su preocupación. Esa es también la razón por la que regresé, dijo con una sonrisa. Capítulo 243. Darren ya se había dado cuenta de la difícil situación de Momonga. Él comprendía el talento de Doflamingo mejor que nadie. Con tan solo 8 años, despertó el Haki del Conquistador. La aparentemente decepcionante fruta del diablo Ito Ito Nomi fue forzada por él a adquirir un poder aterrador que combinaba ataque, control, autocuración, clonación y aniquilación a gran escala. Este tipo de potencial innato, el de observar todo el mundo de los piratas, era único. Si a eso le sumamos su personalidad fría, despiadada y violenta, la verdad es que no había mucha gente en ese mar que pudiera compararse con él. Momonga tampoco era descuidado. En la línea temporal original, era un vicealmirante de élite en el cuartel general, un verdadero pilar de la justicia, encargado de todo tipo de misiones de alta dificultad. Pero comparado con alguien como Doflamingo, un rey nato de la oscuridad, aún se quedaba un poco corto. Más importante aún, sin acceso temprano al Haki, los usuarios de frutas del diablo tenían una ventaja abrumadora en las primeras etapas de su desarrollo. Por el momento, Momonga apenas podía mantener a Doflamingo bajo control con su destreza con la espada y su amplia experiencia en combate. Pero con el paso del tiempo, la presión no hizo más que aumentar, y finalmente, sería vencido. Era una dura verdad que nadie podía negar. En cuanto a cómo resolver el problema, la solución era sencilla en teoría. Enviar a Momonga al campo de entrenamiento de oficiales, darle un periodo de protección y permitirle dominar rápidamente el Rokusiki y el Haki para que se vuelva más fuerte. Pero eso presentaba dos problemas importantes. En primer lugar, la siguiente sesión del campo de entrenamiento para oficiales de élite aún estaba muy lejos. Momonga no podía esperar tanto. En segundo lugar, aunque su talento le permitiera dominar el Rokusiki muy rápidamente, no había garantía de que tuviera éxito con el Haki. Lo que significaba que solo quedaba una solución. Te traje un regalo de la Grand Line. Al ver la expresión de confusión de Momonga, Darren sonrió. Un regalo que te transformará, un poderoso salto directo a territorio épico. ¿Un regalo? Un destello de curiosidad cruzó por los ojos de Momonga. ¿Qué es? Darren hizo un gesto y una caja metálica lisa salió flotando por la ventana en una trayectoria constante. Una fruta del diablo. Mientras débiles arcos de electricidad azul danzaban entre los dedos de Darren, la caja de metal comenzó a ondularse y luego se abrió por el centro, revelando lo que había dentro. En el instante en que lo vio, los ojos de Momonga se entrecerraron bruscamente. Observó fijamente la extraña fruta que reposaba en la caja, su aura bizarra, misteriosa e incluso destructiva. Intentó descifrar qué era. Sus labios se apretaron formando una fina línea, su expresión era seria. Tras un largo silencio, sus ojos se abrieron de repente. Para alguien que normalmente era tan sereno, no pudo ocultar la sorpresa en su voz. Esto es. Así es, dijo Darren sonriendo, la logia más poderosa, la Goro Goro no Mi. Momonga se quedó mirando la fruta, completamente atónito. La legendaria Akuma no Mi. Existe de verdad, y tú la has encontrado.
Se quedó mirando la fruta con incredulidad. Le temblaban ligeramente las manos y no podía apartar la mirada. Era una fruta dorada, con forma de piña, con marcas que parecían relámpagos, que palpitaba con una energía tormentosa, volátil y arcana. La legendaria Goro Goro no Mi. Considerada la más fuerte entre las frutas del diablo tipo logia. Si comiera esa fruta del diablo, obtendría un poder inimaginable. Y esta no era una logia cualquiera. El rayo era una fuerza de la naturaleza, una fuerza de la catástrofe. Su poder destructivo era comparable al de un desastre natural. Como segundo al mando de Daren en el Mar del Norte, Momonga ya había visto catálogos de frutas del diablo a través de los canales de Daren. Después de todo, las frutas del diablo, consideradas el tesoro secreto del mar, eran raras por naturaleza. Durante años, intentaron recolectarlas en el Mar del Norte. Así que, en el momento en que vio esta, la reconoció al instante. Su primera reacción fue de incredulidad. Este era el tipo de fruta del diablo tipo logia que podía rivalizar con los 3 monstruos del cuartel general de la Marina. ¿Y ahora Daren le ofrecía esto? Era imposible que Momonga no cayera en la tentación. Sin embargo, no. Momonga respiró hondo de repente, apartó la mirada de la Goro Goro no Mi y apretó los dientes. Esta es una fruta legendaria. Deberías quedártela para ti, Daren. Tenía los ojos rojos, pero miraba a Daren con una determinación inquebrantable. Daren suspiró y se pellizcó la punta de la nariz. ¿Olvidaste que ya me comí la Hikihiki no Mi? Nadie puede comer 2 frutas del diablo. La codicia conlleva la muerte por explosión. Esa es la ley inquebrantable de las frutas del diablo. No tengo intención de suicidarme. Puede que Barbanegra lo haya conseguido gracias a alguna característica única suya, pero por muy tentador que fuera un segundo fruto, Daren no estaba dispuesto a arriesgar su vida, al menos no allí, no ahora. Momonga parpadeó al darse cuenta. En su pánico, se había olvidado por completo de ello. Aún así, negó con la cabeza. Entonces deberías darle la Goro Goro no Mi a alguien más adecuado. Un atisbo de desánimo cruzó por sus ojos. No creo tener el talento ni el potencial para manejar esto. Existían límites en cuanto al grado de desarrollo que podía alcanzar una Akuma no Mi, y esto dependía en gran medida de su usuario. Incluso la fruta del diablo más poderosa, en manos de una persona incompetente, puede acabar siendo un desperdicio. Daren dejó escapar una mezcla de diversión y exasperación. Realmente no esperaba que nadie rechazara un regalo así. Sacudió la cabeza, con un tono repentinamente serio. No te subestimes, Momonga. Para mí, eres la persona más adecuada. Momonga frunció los labios, pensó por un momento y luego negó con la cabeza. No. Es demasiado valioso. Daren lo miró, exhaló una bocanada de humo y luego dijo con indiferencia. Calendario del Círculo Marítimo, año 1487. Tenía 14 años. Acababa de ingresar en la sección 321 del Mar del Norte como marinero recluta. Mi estado físico era terrible. Incluso el entrenamiento básico casi me mata. Y, además, como novato, tuve que trabajar como conserje. Ese día, estaba agotada, fregando inodoros, cuando me desmayé. Me encontraste y me llevaste al hospital. Cuando desperté, los baños ya estaban limpios. Gracias a ti evité un consejo de guerra. Momonga fue tomado por sorpresa y saludó con desdén. No fue nada. Pero Daren continuó, ignorando la protesta. Calendario del Círculo Marino de 1488. Mi primera misión de combate. Nuestro objetivo eran los piratas de la Guadaña Sangrienta. Estaba tan asustado que no podía ni sostener mi espada recta, casi me parten en 2 con un hacha. Me rescataste y me salvaste la vida. Y te dispararon por ello. Momonga abrió la boca para hablar, pero Daren continuó sin pausa. Calendario del Círculo Marítimo de 1489. Ambos fuimos ascendidos a teniente, llenos de ambición. Contratamos un equipo de 20 hombres para expulsar a las fuerzas de Lampa de una isla. Fue una trampa. Nos emboscaron y nos acorralaron en un callejón. Todos los miembros del pelotón murieron. A mí me dispararon 2 veces, me apuñalaron 3 y perdí el conocimiento. Cuando desperté, estaba en el hospital. Y el tipo que estaba en la cama a mi lado eras tú. Tú tenías peor aspecto que yo. El médico dijo que usted sacó mi cuerpo inconsciente de ese callejón. Recibió 5 disparos y 6 cortes al hacerlo. Daren miró la pierna izquierda de Momonga. Aún quedan fragmentos en tu rodilla que no se pudieron extraer. Por eso has dudado en apoyar peso sobre tu pierna izquierda durante todos estos años. Dio otra calada a su cigarrillo y sonrió levemente, una expresión relajada, pero tras ella se escondía un peso enorme. ¿Necesitas que continúe? Ya nadie se acuerda. No hay constancia de esos logros en los archivos. Pero yo sí me acuerdo. Me uní a la Marina hace 5 años. En esos 5 años, incluyendo aquel incidente en el baño, me salvaste la vida 13 veces. Dime entonces, si muriera, ¿cuánto valdría ahora? Soy conocido como el Rey del Mar del Norte, temido al otro lado del mar. Un monstruo de la armada que mató al destructor de mundos, B&D World, destruyó la base principal de los piratas bestia y se alzó como una estrella brillante de la armada. Momonga permaneció en silencio. Empezaba a comprender a dónde quería llegar Daren con todo esto. En voz baja, respondió. Inestimable. Exacto, no tiene precio. Daren se rió. Y salvaste esa vida invaluable, 13 veces. Momonga murmuró. Me salvaste más que eso. Daren puso los ojos en blanco. ¿De verdad es este el momento de hablar de esto? Lo que digo es que hemos luchado codo con codo durante años. Con ese tipo de vínculo, ¿por qué sigues dudando? No tengo muchos amigos. Y no confío fácilmente. En este mar, solo hay un puñado de personas en las que confío de verdad. Tú eres una de ellas. Momonga dudó. Pero... droga. Daren finalmente explotó.
Ni siquiera le dio a Momonga la oportunidad de reaccionar. Con un brusco gesto de la mano. Clan clan. De repente, los brazaletes de metal salieron disparados, se derritieron y se hicieron añicos en el aire, formando esposas que ataron las muñecas y los tobillos de Momonga, inmovilizándolo contra el suelo. Daren, ¿qué demonios? La expresión de Momonga se contrajo por la sorpresa, e instintivamente gritó. Pero antes de que pudiera moverse, Daren agarró la Goro Goro no Mi y se la metió directamente en la boca a Momonga. El jugo explotó. Momonga se quedó paralizado. Ojos muy abiertos. Entonces. Daren, maldito seas. Esa cosa. Rugió, con el rostro enrojecido, tosiendo y ahogándose violentamente mientras las lágrimas brotaban de las comisuras de sus ojos. Sabe a mierda. Capítulo 244. ¿Cómo sabes a qué sabe la mierda? No me digas que la has probado. Al observar a Momonga tendido allí, ahogándose y con la cara roja, Daren no pudo evitar sonreír con aire de suficiencia. El sabor de la Akuma no Mi era verdaderamente insoportable. Era como una mezcla de Dora alcantarilla y pies malolientes, amargo, astringente y absolutamente repugnante. Cualquiera que la hubiera probado una vez jamás querría volver a comerla. Maldito seas. Al oír a Daren tumbado en el sofá, fumando tranquilamente y burlándose de él, el rostro de Momonga se puso rojo de furia. Intentó contener el ácido que le subía del estómago mientras forcejeaba contra las ataduras. Pero con sus extremidades inmovilizadas contra el suelo y un potente campo magnético en acción, apenas podía moverse. De repente, Momonga sintió que su mente se quedaba en blanco, como si algo increíble acabara de despertar en su interior. En un instante, toda la oficina se iluminó con un destello cegador, como si 1000 pájaros estuvieran chillando a la vez. Atónito, bajó la mirada y observó con incredulidad cómo su cuerpo se derretía visiblemente, transformándose en una masa de plasma azul. Sus extremidades, ahora transformadas en crepitantes arcos de electricidad, atravesaron sin esfuerzo las ataduras metálicas, como si fueran fluidos, y se liberaron de las ataduras de Daren con una agilidad increíble. ¿Qué? La electricidad parpadeante regresó al cuerpo de Momonga. Se quedó allí, con los ojos muy abiertos, observando cómo sus propias manos crepitaban con los relámpagos. El poder salvaje y explosivo que recorría su cuerpo lo dejó momentáneamente sin palabras. Tintinear. Un trozo de metralla, opaco y ennegrecido, salió disparado de su rodilla izquierda y cayó al suelo. Momonga se quedó paralizado al verlo. Su mirada cambió, volviéndose más compleja. Lo sentía con total claridad. El dolor crónico que había aquejado su rodilla durante años, había desaparecido. ¿Qué es eso? Eso es elementalización, dijo Daren, encendiendo un nuevo cigarro con una sonrisa. ¡Felicidades! Tu cuerpo ahora está hecho de rayos. Momonga se concentró, tratando de asimilar completamente el cambio. Se sentía increíblemente ligero, como si no pesara nada. Y, sin embargo, en un abrir y cerrar de ojos, sintió que podía desatar una fuerza lo suficientemente poderosa como para destruir todo a su paso. Por supuesto, sabía que probablemente se trataba solo de una ilusión sensorial causada por el drástico aumento de poder tras consumir la Goro Goro no Mi. Respiró hondo y se concentró, intentando controlar la energía caótica con pura fuerza de voluntad. Mientras se concentraba, los relámpagos que danzaban dentro de su cuerpo desaparecieron lentamente y, en poco tiempo, volvió a la normalidad. Un poder sin precedentes. Momonga guardó silencio por un momento, luego exhaló lentamente y miró a Daren. Daren soltó una risita. ¿Sigues pensando que comer eso fue un desperdicio? Momonga. Tras dar una calada a su cigarro, Daren recordó algo de repente y sonrió. Vamos, vayamos al campo de entrenamiento. Probémoslo un poco. Un pensamiento extraño le vino a la cabeza. Momonga se comió el Goro Goro no Mi. ¿Así que eso no lo convirtió en un Raichu? Momonga parpadeó, y entonces sus ojos brillaron de expectación. Todo está bien. Quería comprobar cuán poderosa era realmente la Goro Goro no Mi. ¿Y hasta dónde podría llegar? Oye, ¿quién es ese que está al lado del comandante de la base Momonga? Ese es Daren-sama. Daren-sama ha vuelto. Daren-sama. ¿Cómo va la vida en el cuartel general? He oído que luchaste contra Kaido de las bestias. De camino al campo de entrenamiento, la llegada de Daren llamó inmediatamente la atención de los marines. Contemplaban con asombro al comodoro, que mascaba un cigarro con las manos metidas en los bolsillos. Sus ojos rebosaban de una adoración y un fervor indescriptibles. El nombre de Rollers Daren tenía un peso legendario e irreemplazable para los marines del Mar del Norte. Bajo su liderazgo, la Armada del Mar del Norte se convirtió en la potencia dominante de la región. Incluso los soldados de menor rango disfrutaban ahora de ventajas muy superiores a las que podían ofrecer otras fuerzas. No sería una exageración decir que el tamaño y la fuerza actuales de la flota del Mar del Norte existen gracias a este hombre. Todos los infantes de marina del Mar del Norte admiraban sinceramente a esta leyenda viviente y le estaban muy agradecidos. Aunque Daren había dejado su puesto como almirante del Mar del Norte y se había trasladado a Marineford para recibir formación avanzada, cualquier noticia sobre el que llegara al Mar del Norte generaba inmediatamente gran expectación entre las tropas. La fuerza de Rollers Daren era la fuerza de la flota del norte. Su gloria era la gloria de cada soldado que sirvió en ella. Hace tiempo que no nos vemos, chicos. Daren sonrió ampliamente mientras saludaba con la mano a los marines que se acercaron corriendo al oír la noticia. Tras charlar brevemente con ellos, les hizo un gesto amable con la mano. Volvamos a tus publicaciones. Los soldados saludaron al unísono y se retiraron prudentemente. Enseguida, el campo de entrenamiento volvió a quedar vacío. Una fuerte brisa marina barrió el cielo, levantando ráfagas aullantes de arena amarilla. Daren y Momonga estaban uno frente al otro, a 10 metros de distancia. Vámonos, dijo Daren. Utilízame cualquier técnica que se te ocurra. Momonga acababa de devorar la Goro Goro no Mi.
Tenía poco o ningún conocimiento práctico sobre cómo usar sus poderes, y su dominio sobre ella era prácticamente inexistente. Esta prueba consistía simplemente en comprobar hasta qué punto comprendía el potencial de la fruta. Momonga dudó. ¿Estás seguro? El poder de la Gorogoro no me parece un poco. No importa, olvidé que tienes el cuerpo de un monstruo. Se dio una palmada en la frente, suspiró con resignación y luego se puso serio. Tras respirar hondo, Momonga alzó la mano y la fijó sobre Darren. Variable, 100.000 voltios. En el instante en que esas palabras salieron de su boca, todo su brazo se transformó en arcos de relámpagos. Rápidamente se condensó en un estruendoso rayo que atravesó el aire, impactando directamente en Darren. El relámpago serpenteante atravesó el aire con un rugido. Todo a su paso quedó abrasado por el intenso calor. Aunque el físico de Darren era sobrehumanamente fuerte, Momonga se contuvo, simplemente por precaución. Darren no se acobardó. Dejó que le cayera un rayo. Una descarga eléctrica abrasadora envolvió instantáneamente su cuerpo como una red de agujas que intentaban perforar su carne. La parte superior de su uniforme quedó reducida a pedazos carbonizados en un instante. No está mal. Pero si te estás conteniendo, mejor no te molestes. Darren sonrió y levantó la mano. Y destrozó el rayo como si no fuera nada. Se dispersó en el aire como la niebla. Se arrancó lo que quedaba de su uniforme humeante y cargó hacia adelante como un cañón. La fuerza de su movimiento abrió un cráter bajo sus pies, como si hubiera sido alcanzada por un proyectil de artillería. Todo el campo de entrenamiento tembló. Parece que voy a tener que presionarte un poco. Dijo Darren con una sonrisa torcida. La expresión de Momonga cambió drásticamente. Sus pupilas se contrajeron. Ni siquiera pudo ver a Darren moverse. Lo único que vio fue un puño de un negro intenso, envuelto en una energía abrumadora, que explotaba ante sus ojos. Momonga, id 2. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 245. ¡Qué aceleración tan increíble! ¿Es el lunático de Darren? ¿Cuánto tiempo lleva en el cuartel general? ¿Y su fuerza ha aumentado tanto que ni siquiera puedo seguirle el ritmo? ¿Qué demonios hizo? ¿Estaba bebiendo zumo o algo así? El corazón de Momonga latía con fuerza y las comisuras de sus ojos se contraían violentamente. Para él, la figura de Darren se movía como un rayo, era tan rápido que le resultaba imposible seguirle la pista. En un abrir y cerrar de ojos, estaba justo delante de él. Con un poder sobrehumano y aterrador a sus espaldas, aquel puño negro como la noche rasgó el aire, cada centímetro de fuerza envuelto en una presión que parecía perforar directamente la atmósfera. Estás intentando matar. Estallido. El puño impactó en el rostro de Momonga. Si el tiempo se hubiera detenido, se habría podido ver cómo sus músculos faciales se contraían bajo el golpe, ondulando como olas. Al momento siguiente, fue lanzado hacia atrás como una bala de cañón, pasando a través de varios maniquíes de piedra con forma humana antes de estrellarse contra el lateral de una plataforma de cañón de 3 metros de altura. Auge. La plataforma entera estalló en escombros, y una columna de humo se elevó hacia el cielo. Solo con la presión suficiente podrás aprender a adaptarte y dominar por completo el poder de la Gorogoro no Mi. Darren sonrió mientras exhalaba una bocanada de humo. Cada poro de su cuerpo se relajó, e incluso el sabor del cigarro pareció mejorar. Nada supera la satisfacción de aplastar a un oponente más débil. El mes pasado transcurrió una larga serie de batallas contra enemigos más fuertes que él. Primero, se unió a Sakazuki para enfrentarse a Bullet. En aquel entonces, su fuerza aún era inferior y su haki de armamento estaba lejos de estar perfeccionado. Sakazuki tuvo que tomar la iniciativa en la mayoría de los combates. Luego fue capturado por Kaido y torturado por Queen. Tras escapar de prisión, se enfrentó de nuevo a Queen y Kaido, pero seguía sin poder vencerlos. Y tras escapar, apenas tuvo tiempo de descansar antes de encontrarse con Kozuki Oden y Barba Blanca. Claro, hablar demasiado fue divertido por un tiempo, pero Darren tuvo que admitir que, comparado con Barba Blanca, el hombre más fuerte del mundo, todavía le quedaba mucho camino por recorrer. En general, han sido unas semanas frustrantes. Barba Blanca y Kaido eran la misma persona. Pero incluso Hyun y Toki se unieron al acoso. Así que ahora que por fin tenía con quien desahogarse, por supuesto que iba a dar rienda suelta a su ira. Si eres mi hermano, ven y trata de matarme. Maldito seas, no te estás conteniendo en absoluto. Desde el montón de escombros humeantes, una voz ronca y furiosa gruñó. Silbar. Devastadores rayos surgieron repentinamente como chorros de agua, atravesando los escombros y fusionándose rápidamente en una forma humanoide. Momonga se limpió la sangre de la comisura de los labios. Tenía la cara visiblemente hinchada mientras miraba a Darren. ¿A eso le llamas presión? Te estabas intentando matarme. Oh. Darren se rascó la nuca y fingió inocencia. No lo estaba intentando. Entonces sonrió. Pero bueno, te resististe, ¿no? Y parece que también estás mejorando tu control sobre la elementalización. En serio. Si no me hubiera transformado en un rayo lo suficientemente rápido, ese puñetazo me habría provocado una conmoción cerebral. Momonga se detuvo de repente. Observó sus manos, con las palmas bien definidas, y apretó los puños a modo de prueba. En un instante, un trueno crepitante envolvió sus manos, para luego desvanecerse un segundo después al volver a la normalidad. De carne a rayo, de rayo a carne, podía alternar entre ambos con fluidez. Sus ojos se abrieron ligeramente con incredulidad. Es cierto. La transición entre las formas elementales y físicas es mucho más fluida ahora. Ya no es tan torpe ni rígida como cuando recogí la fruta por primera vez. ¿Ahora lo entiendes? Me dijo Darren con semblante serio. Se trata de un entrenamiento de alto nivel, directamente del campo de entrenamiento de oficiales. Estaba mintiendo descaradamente. Momonga miró a Darren con recelo. ¿Estás seguro de que no estás usando esto como excusa para pegarme? Darren asintió sin dudarlo.
Eso definitivamente forma parte de ello. Momonga. Pero también es entrenamiento. Darren añadió lentamente. Te has dado cuenta de lo mucho más fuerte que me he vuelto, ¿verdad? Comparado con cuando salí del Mar del Norte, es un salto enorme. Ese es el método que utilicé para llegar allí. Momonga entrecerró los ojos. Algo no cuadraba. ¿Cómo se llama exactamente este método de entrenamiento? Darren infló el pecho, con un tono de voz que sonaba justificado, mientras declaraba. Te haces más fuerte cuando te dan una paliza. Darren, maldito seas. Los ojos de Momonga se tornaron rojos al instante, crepitando de rabia. Destellos azules recorrieron su piel como llamas rugientes. Levantó la mano bien alto y luego la bajó. Un rayo de medio metro de grosor, como un dragón furioso, aulló hacia Darren con una fuerza feroz. A diferencia de antes, esta vez no se contuvo. La magnitud y la potencia del ataque aumentaron varias veces. Estupendo. Ahora es incluso más fuerte, y puedo sentirlo. El campo magnético me indica que su energía está aumentando. Darren entrecerró los ojos, y una sonrisa asomó en la comisura de sus labios. No comprendía del todo cómo desarrollar la Goro Goro no Mi. Pero una cosa sí sabía. Bajo presión de tiempo, en combate real y ante el estrés externo, eran las mejores maneras de estimular el potencial humano. Lo más importante. Se sorprendió al descubrir que sus estadísticas físicas, que se habían estancado, sin cambios desde su última gran pelea, habían comenzado a cambiar de nuevo tras el ataque relámpago de Momonga. Fue un regalo inesperado. Tras soportar todas las mejoras de Queen, el cuerpo de Darren alcanzó un nivel de resistencia casi absurdo, acercándose cada vez más al cuerpo indestructible de Kaido. Pero desde el enfrentamiento con Kozuki Oden, su desarrollo físico se había estancado. Nada de lo que hacía podía ayudarle a avanzar. Ahora, por fin, había encontrado la oportunidad de seguir adelante. No iba a dejar que eso quedara impune. Vamos, Pikachu. Cárgame. Darren murmuró, con los ojos brillantes, y luego, bajo la mirada atónita de Momonga. Se lanzó de cabeza al corazón de aquel trueno. Auge. Una explosión lo suficientemente potente como para destrozar el cielo resonó en el campo de entrenamiento. El humo y el calor se elevaron en el aire, formando una nube roja con forma de hongo que se alzó hacia el cielo. Media hora después. Darren, con el cuerpo ardiendo, pateó a Momonga, que yacía en el suelo jadeando, con un brillo de excitación en los ojos. Oye, no pares ahora. Solo eran 5 millones de voltios. ¿De verdad consideras que ese es tu límite? Momonga yacía en el suelo, jadeando. Completamente inerte, sus extremidades se negaban a moverse. Su rostro palideció como el de un fantasma, sus ojos se hundieron, su expresión era aturdida y tenía moretones morados en las mejillas. El campo de entrenamiento que los rodeaba se había convertido en un campo de batalla en llamas. Fosas y cráteres cubrían el terreno, y el humo se elevaba en columnas lentas desde las ruinas. Al oír las palabras de Darren, Momonga se estremeció. No puedo. De verdad que ya no puedo. Ni siquiera podía mover un dedo. Tenía la mirada perdida. Estaba a punto de llorar. Capítulo 246. Eso es todo lo que tienes. Darren dirigió una mirada de desdén a Momonga, con el rostro lleno de decepción. Momonga, PD 2. Acabo de comerme la Goro Goro no Mi. Aguantar media hora bajo ese tipo de esfuerzo intenso es impresionante, ¿verdad? Molesto, puso los ojos en blanco y se dejó caer sobre el suelo del campo de entrenamiento, estirándose cómodamente mientras entrecerraba los ojos e intentaba controlar su respiración. Ese lunático de Darren había resistido la lluvia de rayos gracias a su pura resistencia física, y cuanto más le golpeaban, más se animaba, con esa sonrisa torcida que se extendía cada vez más por su rostro. ¿Qué demonios le pasa a este tipo? En serio, parece que regresó del Grand Line aún más perturbado que antes. Te espera un minuto. ¿Podría ser este el método de entrenamiento para hacerse más fuerte a base de golpes? Así que Darren no estaba bromeando después de todo, ¿verdad? Mientras la mente de Momonga bullía con pensamientos aleatorios, Darren dejó escapar un suspiro de pesar y también se tumbó en el campo de entrenamiento para descansar. Utilizar los ataques de la Goro Goro no Mi de Momonga para fortalecer su cuerpo no era algo que Darren hubiera planeado inicialmente. Pero tuvo que admitir que funcionó sorprendentemente bien. En tan solo 30 minutos, bajo descargas eléctricas de casi 5 millones de voltios, sus estadísticas físicas mejoraron en casi un punto. Puede que no parezca gran cosa, pero Darren no había olvidado lo monstruosas que eran sus estadísticas actuales. Para alguien cuyos atributos físicos ya habían alcanzado un nivel que la gente común ni siquiera podía imaginar, ganar un solo punto no era poca cosa. Tras superar los 70 puntos, su progreso se ralentizó considerablemente. ¿Lograr alguna mejora en tan solo media hora? Eso era mucho más efectivo que cualquier entrenamiento de resistencia al azar que hubiera estado probando. Por supuesto, su cuerpo comenzó a adaptarse a los rayos de Momonga a lo largo de la sesión. Pero eso eran solo 5 millones de voltios. A medida que Momonga continuaba desarrollando su Goro Goro no Mi, sus rayos se volvían cada vez más fuertes. 10 millones de voltios. 30 millones. 50 millones. 100 millones. Quizás incluso alcanzando o superando los legendarios 300 millones de voltios de Enel. Con ese pensamiento, Darren miró a Momonga como si fuera una especie de tesoro invaluable. Tenía una corazonada, si seguía forjando su cuerpo con rayos, podría acercar su físico cada vez más al cuerpo indestructible de Kaido. Y tal vez, solo tal vez, llegaría el día en que pudiera recibir un golpe de Big Mom como si nada, y luego reírse y gritar, porque tengo coraje. Esa imagen hizo que Darren soltara una risita para sí mismo. Sus pensamientos se fueron volviendo gradualmente hacia adentro mientras se concentraba en sus estadísticas. Físico, 79.812. Fuerza, 70.513. Velocidad, 70.899. Haki de armamento,
37.035. Aki del Conquistador, 52.301. Sí, las mejoras físicas se reflejaron claramente en su Aki de armamento, fortaleciéndolo significativamente. Las demás estadísticas no han mejorado mucho. Pero, en general, esto abrió un enfoque completamente nuevo para el entrenamiento. Y Darren estaba seguro de que, a medida que la forja del rayo se intensificara, las mejoras físicas también se verían reflejadas en fuerza y velocidad. En definitiva, una piel, músculos y huesos más fuertes eran cruciales para el progreso físico general. Momonga, ¿has pensado en tu título de almirante? Darren giró la cabeza de repente, sonriendo al ver al maltrecho capitán de la marina tendido a su lado. ¿Almirante? Momonga se quedó paralizado por un segundo y luego soltó una risa seca. Realmente me tienes un gran respeto. Estamos hablando de un almirante de la infantería de marina, la fuerza de combate más poderosa bajo el gobierno mundial. Para un monstruo como tú, convertirse en almirante podría ser solo cuestión de tiempo. Pero para gente como nosotros. Contempló con serenidad el cielo azul, donde flotaban perezosamente nubes blancas. Un leve rastro de melancolía y anhelo brilló en sus ojos mientras murmuraba. Este es un sueño que quizás nunca logremos alcanzar en toda nuestra vida. No necesariamente. Darren sonrió, con los ojos brillando con una luz penetrante. No subestimes tu potencial. En la historia original, Momonga era uno de los pocos vicealmirantes de élite en el cuartel general de la infantería de marina, un verdadero pilar de la justicia. En cuanto a talento y potencial, era cualquier cosa menos insignificante. Con la confianza de los altos mandos, formidable en combate y uno de los mejores en artes marciales y esgrima dentro de las filas del vicealmirante, dominaba tanto el Aki de armamento como el de observación. E incluso se le encomendó la tarea de convocar obligatoriamente a la emperatriz pirata. Ahora, con la adición de la Goro Goro no Mi. Si pudiera desarrollarla al nivel de Enel, alcanzar la fuerza de un almirante no sería descabellado. Después de todo, incluso alguien como Rayo Kugyo alcanzó el rango de almirante. Además, Darren podría echarle una mano. Ya veremos. Al oír las palabras cargadas de tensión de Darren, Momonga guardó silencio por un momento. Lentamente apretó los puños y murmuró. Como él mismo dijo, convertirse en almirante de la Armada era el sueño de todo infante de marina. Si existía la más mínima posibilidad, lucharía por ella sin dudarlo, incluso si eso significaba dar su vida. ¿Cuánto tiempo piensas quedarte esta vez? Darren encendió un cigarrillo, apoyando la cabeza entre las manos mientras daba una calada. No tenía pensado quedarme mucho tiempo, pero ahora las cosas han cambiado. ¿Por qué? Momonga parpadeó. Darren guiñó un ojo, sonriendo. Me quedaré aquí para ayudarte a desarrollar la Goro Goro no Mi. Momonga. Solo quieres usarme como generador de rayos para ayudarte con tu entrenamiento. Sus ojos temblaban. Ahora tenía sentido. ¿Ayudarlo a desarrollar la Goro Goro no Mi? Eso era solo una fachada. Quizás ese era parte del problema, pero lo que Darren realmente quería era una máquina de ejercicios para caminar para entrenar su propio cuerpo. Pero Momonga ya era insensible a eso. Sabía lo poco ortodoxos que eran los métodos de entrenamiento de Darren. Ninguna persona normal podría seguir el ritmo. Ah, cierto, casi me olvido de eso. Darren murmuró mientras sacaba un log pose de su abrigo y se lo entregaba a Momonga. ¿Qué es esto? Momonga frunció el ceño. Señala una isla desconocida, dijo Darren con naturalidad. Dejé una fortuna allí. Pienso usarla toda para desarrollar y expandir la flota del Mar del Norte. ¿Una fortuna? ¿Por qué no te la quedas? La vida en la sede central debe ser cara. Momonga negó con la cabeza. El presupuesto actual de la flota del Mar del Norte se mantiene estable. Los ingresos fiscales procedentes del territorio de Doflamingo siguen creciendo cada mes. Además, ampliar la flota del Mar del Norte no es algo que se pueda hacer con solo unos cientos de millones de belis. Momonga dudaba seriamente de que Darren fuera capaz de amasar mucho dinero en Marineford. Con tantos oficiales de alto rango a su alrededor, era imposible que pudiera comandar abiertamente operaciones al estilo del Mar del Norte desde el cuartel general del Cuerpo de Marines. Sé que el coste de ampliar la flota del Mar del Norte es astronómico. Precisamente por eso desenterré este tesoro para ti. Darren respondió con impaciencia. Momonga lo miró con escepticismo. ¿Esa isla, de cuánto dinero estamos hablando? Darren se encogió de hombros. No tengo ni idea. Sabes que no me interesa el dinero. ¿Pero una estimación aproximada? Podría estar entre cientos de miles de millones y más de 1 billón, creo. ¿Guión qué? Los ojos de Momonga se abrieron de par en par. No podía creer lo que acababa de escuchar. Le temblaba tanto la mano que casi se le cae la postura del tronco. Capítulo 247. Cientos de miles de millones. Momonga se puso de pie de repente, con los ojos muy abiertos, mirando fijamente a Darren, con la mandíbula casi desencajada. Tartamudeó. Darren, no estás bromeando, ¿verdad? Sostenía el log pose entre sus manos como si fuera un tesoro de valor incalculable. Darren se burló. ¿Acaso parezco el tipo de persona que bromea sobre estas cosas? Solo son unos cientos de miles de millones de dólares en oro, ¿por qué alterarse tanto? Mientras decía esto, la comisura de sus labios se curvó ligeramente. ¿De dónde sacaste este tipo de oro? Momonga parecía completamente perplejo, pero luego su expresión se congeló. Algo cobró sentido de repente, y su rostro cambió. Darren, no me digas que robaste el tributo celestial. Bajó la voz y miró a su alrededor con nerviosismo. No, no. Tranquilo, este dinero es totalmente legítimo. Darren negó con la cabeza. Pero ahora que lo mencionas, si me quedo sin fondos, el tributo celestial realmente parece una opción sólida. Se frotó la barba azulada contra la barbilla, absorto en sus pensamientos. Momonga. Unas líneas negras se formaron en su frente mientras sus pensamientos daban vueltas presas del pánico. Un momento.
¿En serio estás pensando en eso? Ahora que lo mencionas, es una idea brillante. Realmente mereces ser mi asistente. De repente, Darren le dio a Momonga una palmadita en el hombro en señal de satisfacción, sonriendo de oreja a oreja. Momonga. Yo no fui. Yo no dije eso. Te lo estás inventando. Al ver a Momonga, normalmente serio, con una expresión de total perplejidad, Darren no pudo contener la risa y dijo. No te preocupes. El dinero provino de un lugar legendario. ¿Has oído hablar de la leyenda de la ciudad de oro, Sandora, verdad? Momonga asintió. Sí, Sandora, dicen que existe allá arriba, a miles de metros sobre el nivel del mar, pero es solo un mito. ¿Qué espera? No me digas, ¿de verdad encontraste la legendaria ciudad de oro? Sus ojos se abrieron de par en par al mirar a Darren. ¿De dónde crees que proviene tu Goro Goro no Mi? Darren hizo un anillo de humo con displicencia. Momonga finalmente se dio cuenta. Así que Sandora sí existe. No me extraña. Ahora todo tenía sentido. No es de extrañar que Darren encontrara la Goro Goro no Mi, que había estado desaparecida durante más de 100 años. No es de extrañar que de repente tuviera acceso a una fortuna tan inmensa. Si hubiera encontrado la legendaria ciudad de oro, entonces todo tendría sentido. La Goro Goro no Mi estaba escondida en una isla celestial, a 10.000 metros sobre el nivel del mar. Por eso no ha reaparecido en más de un siglo. En cualquier caso, cuando llegue el momento, lleven a la isla una tripulación de confianza y algunos buques de guerra. Mantengan la máxima discreción. Eviten las filtraciones y traigan todo el oro de vuelta. Darren habló lentamente. Momonga arqueó una ceja, dubitativo. No te preocupa seriamente que alguien en el Mar del Norte se atreva a robar a la flota del Mar del Norte, ¿verdad? Darren negó con la cabeza, masajeándose las sienes. No es eso. No me preocupan los piratas ni los grupos mafiosos. Lo que me preocupa es esto. Si el cuartel general se entera de que tenemos este dinero, Sengoku probablemente aparecerá en la puerta de la División 321 al día siguiente. Se paseaba como un mendigo sin un centavo. Incluso ir al baño era una molestia. Se ponía en cuclillas afuera, sonriendo. No podías ni hacer tus necesidades en paz. Momonga. Reflexionó, con una leve sonrisa en la comisura de los labios. Tras una pausa, dijo lentamente. Tienes razón. Puede que Darren haya exagerado, pero no estaba equivocado. Si el cuartel general descubriera que la flota del Mar del Norte tiene acceso a semejante fortuna, jamás la dejarían escapar. Probablemente no tomarían el lugar por la fuerza y la posición de Darren lo garantizaban. Pero utilizando los métodos de Sengoku, encontrarían la manera de reclamar una gran parte de ella. Y una vez que la sede central actuaba, no había forma de resistir sin consecuencias. Resistir por completo significaría, en esencia, romper los lazos con la sede central. En cualquier caso, en cuanto dispongan de los fondos, actúen con rapidez. Amplíen la flota. En el plazo de un año, aumenten la flota del Mar del Norte a al menos 20 buques de guerra. Darren entrecerró los ojos. Y si no me equivoco, Borsalino ya debería haber enviado algunas de las armas tecnológicamente más modernas al Mar del Norte, ¿verdad? Momonga asintió. Sí, las armas láser desarrolladas por la división científica ya se han instalado en algunos de nuestros buques de guerra. Mientras hablaba, sus ojos comenzaron a brillar de emoción. La potencia de estas armas láser no tiene parangón con nada que hayamos visto antes. Según las pruebas iniciales, un solo disparo basta para destruir fácilmente un barco con capacidad para 100 personas. Fue precisamente gracias a estos cañones láser que Momonga tuvo la confianza suficiente para bloquear la isla Rubek sin restricciones, listo para exterminar a la familia Don Quijote en cualquier momento. El miedo siempre surge de la falta de potencia de fuego. El problema es que estas armas láser consumen una enorme cantidad de energía y su mecanismo de carga es extremadamente complejo. No hemos podido descifrar los detalles, cómo se cargan o qué las alimenta. Darren frunció el ceño. En resumen, aunque estas cosas son poderosas, la tecnología central sigue estando firmemente controlada por Borsalino y su equipo científico. Momonga asintió de nuevo. Exactamente. Por eso, por ahora, la flota del Mar del Norte sigue dependiendo principalmente de la artillería pesada tradicional, con algunas de las armas tecnológicas del Germás 66 como reserva. Además, para mantener en secreto el tamaño real de la flota, solo registramos una orden de compra de 5 buques de guerra en la división científica. Lo entiendo. En la línea temporal original, las armas láser solo tenían un uso real y práctico cuando estaban montadas en los pacifistas, pero nunca se reveló el método para cargarlas. Tras pensarlo un momento, Darren dijo de repente. Desmonta uno de los cañones láser de un buque de guerra y entrégaselo al juez Binsmoke. Pídele que modifique el mecanismo de carga. ¿Estás seguro de que puede con esto? Preguntó Momonga, dudando un poco. Tal como están las cosas, las armas tecnológicas de Germás 66 son mucho menos potentes que los cañones láser de la división científica. Darren asintió. Binsmoke Hudge solía trabajar con Vegapunk. La tecnología que mantiene la división de ciencias marinas es básicamente un vestigio de la investigación de vanguardia de Vegapunk. Con las habilidades de Hudge, romper y modificar el sistema de alimentación del cañón láser no debería ser un gran problema. La razón por la que las armas de Germás 66 parecen tan débiles es porque Hudge no se centró en el desarrollo de armas. Su verdadero objetivo siempre fue la modificación genética. Darren notó indicios de la ingeniería del factor linaje en el momento en que vio al recién nacido Binsmoke Reiju. Claro, si se tratara solo de conocimientos técnicos, ese tipo gordo, Quinn, sería una mejor opción. Después de todo, Darren fue testigo directo de cómo disparaba un cañón láser contra la base principal de los piratas bestia. Pero aquel tipo gordo con tirantes no era uno de sus subordinados. No hay problema. Pero si vas a modificar el mecanismo de carga, ¿qué fuente de alimentación piensas usar? Momonga presionó de nuevo. Darren no respondió. Simplemente lo miró con una sonrisa traviesa.
Momonga lo pensó, y su rostro se puso inmediatamente tan negro como el carbón. Dip, dip. Capítulo 248. Darren se tocó la oreja con displicencia, ignorando por completo las quejas de Momonga. El viaje a la isla celestial transcurrió mucho mejor de lo previsto. No solo no hubo obstáculos importantes en el camino, sino que la carga superó incluso sus estimaciones más optimistas. Primero, encontró la Gorogoro no Mi dentro de un templo abandonado. Luego, dirigiéndose directamente a la legendaria ciudad dorada de Sandora, usó la Hiki-Hiki no Mi para purificar el lugar, eliminando todo el oro de una vez. En cuanto a las demás especialidades de Sky Island, como las armas hechas de discos de impacto y cosas por el estilo, a Darren no le importan en lo más mínimo. Para los poderosos, eran prácticamente inútiles, y, como equipo militar para la flota del Mar del Norte, sencillamente no había suficiente para marcar la diferencia. Demasiado específicos, demasiado limitados. Para un ejército, solo el equipo estandarizado y producido en masa tenía verdadero valor. Precisamente por eso decidió modificar los cañones láser de la división científica de la Armada. Cuando se trataba de tecnología militar crítica, no podías permitirte estar a merced de nadie más. De lo contrario, cada vez que un cañón láser se quedara sin energía, tendrían que regresar a la división científica para recargarlo. Era un engorro y un riesgo. ¿Y qué hay de solucionar el problema de carga después de las modificaciones? Eso solía ser un verdadero dolor de cabeza. Pero ahora que Momonga poseía la Gorogoro no Mi, esa pregunta era prácticamente irrelevante. Además, podemos empezar a mejorar aún más los buques de guerra. Darren entrecerró los ojos al ocurrírsele esa idea. ¿Mejorar los buques de guerra? Me refiero a reemplazar las quillas por metal. La flota del norte ya lo está haciendo. Momonga parpadeó sorprendido antes de responder. La flota del Mar del Norte, en colaboración con Germás 66, llevaba tiempo reforzando sus buques. Sustituyeron las tradicionales quillas de madera por aleaciones ligeras, algunas incluso con propiedades de memoria de forma. El resultado no solo fueron defensas más robustas, sino también una sinergia con la fruta del diablo de Darren, lo que permitió crear una flota aérea completa. Por supuesto, el proceso fue costoso. Cada barco, con todas sus mejoras, artillería pesada y armamento de tecnología avanzada, costó más de 300 millones de Belly. Pero cada centavo invertido valió la pena. El plan de Darren para la flota del norte no consistía solo en dominar los mares, sino también los cielos. No. Darren negó con la cabeza. Eso es parte del problema, pero lo que quiero mejorar ahora es el sistema de propulsión. ¿El sistema de propulsión? Momonga se puso rígido. Una creciente sensación de pavor lo invadió. Apretó los labios mientras decía, medio incrédulo. No me digas que estás planeando. Darren sonrió. La electrificación es el futuro. El cambio a la energía eléctrica supone un enorme aumento de velocidad, al menos el doble que la de los buques de guerra convencionales del mismo tamaño, o incluso más. Esto otorgará a la flota del Mar del Norte una considerable ventaja en combate. Además, podemos descartar por completo los antiguos sistemas de propulsión, eliminar los mástiles para reducir el peso. Esto hará que la flota sea más ágil y con mayor capacidad de respuesta. No hace falta que explique las ventajas tácticas, ¿verdad? Momonga. Su expresión se marchitó como una berenjena congelada. Parecía a punto de llorar. Eres un demonio. Claro, se comió la Gorogoro no Mi, pero eso no lo convirtió en una especie de batería viviente. A este ritmo, acabaría pasando día y noche suministrando energía a toda la flota él solo. Tan solo imaginar esa rutina brutal e inhumana le daban ganas de esconderse y morirse. Aún así, tenía que admitirlo, la visión de Darren para la flota del norte era sencillamente brillante. Era audaz, ambiciosa y rebosante de potencial. ¿Por qué crees que te di la Gorogoro no Mi en primer lugar? Darren esbozó una sonrisa irónica, incapaz de contener la risa. Mar del Norte, Isla Rubek. Flores y globos llenaban el impoluto puerto mientras barcos con banderas de todo tipo llegaban lentamente. Toda la isla estaba iluminada con adornos, faroles que se mecían con el viento, y el ambiente era festivo y vibrante. Las tiendas de las calles principales exhibían carteles de 50% de descuento, y las multitudes se agolpaban en los callejones en oleadas. Los líderes y representantes de las grandes caravanas comerciales llegaron temprano. Incluso miembros de la realeza y nobles de diversas naciones enviaron a sus emisarios para asistir a la celebración del cumpleaños de Don Quijote do Flamingo, el joven jefe de la familia Don Quijote del Mar del Norte. ¡Qué espectáculo! ¿Quién se hubiera imaginado que un niño de tan solo un año de adolescencia pudiera desarrollar tanta fuerza? TSHHH. Baja la voz. ¿Acaso quieres morir? No te dejes engañar por su edad, la fuerza y las tácticas de Doflamingo son las mejores del Mar del Norte. He oído que su flota y su influencia ya se han extendido por toda la Grand Line. Pequeños grupos de personas se agrupaban, susurrando en voz baja. Algunos quedaron impresionados, otros se burlaron, otros más lo ridiculizaron, y algunos incluso lo idolatraron. Pero de repente, apareció a la vista un barco con una forma peculiar, que atrajo de inmediato la atención de todos. Parecía una fortaleza flotante, con torres alineadas en la cubierta. Una bandera con un llamativo 66 ondeaba al viento. Ese es el barco de Germás 66. La familia Vinsmoke también está aquí. Maldita sea. Manténganse fuera de su línea de fuego. La multitud, que en un principio estaba agitada, se dispersó rápidamente, abriéndose paso con cautela. Entonces, Vinsmoke Hudge, de cabello rubio y vestido con armadura, desembarcó con un escuadrón de soldados genéticamente modificados que vestían elegantes trajes negros. Ese mocoso de Doflamingo, la verdad es que hizo un trabajo decente dirigiendo este lugar. Hudge ignoró las miradas cautelosas y temerosas de la multitud, recorrió las calles con la mirada con indiferencia antes de esbozar una sonrisa fría. Señor de la familia Vinsmoke, mi joven amo lo está esperando. Por aquí, por favor. Una voz baja y serena resonó frente a él.
El juez se detuvo, sorprendido, cuando un joven refinado, con el cabello peinado hacia atrás y un porte caballeroso, se levantó lentamente del suelo. Soy el señor, un oficial de la familia Don Quijote. Vestido con un traje impecable y un pañuelo de bolsillo cuidadosamente doblado, el señor hizo una elegante reverencia. Los ojos del juez se entrecerraron sutilmente. No se había percatado de la llegada del hombre. Nada mal. MMM. Hace tiempo que no veo a su joven amo. Con una sonrisa débil y fingida, Judge alzó la mano. Detrás de él, varios soldados vestidos de traje negro desembarcaron del barco, cargando un baúl grande y pesado. Un regalo de cumpleaños de la familia Vinsmoke. El hombre le devolvió la sonrisa. Agradezco el obsequio de la familia Vinsmoke. En nombre del joven amo, lo acepto. Por aquí, por favor. Hizo un gesto hacia adelante. El juez asintió levemente, levantó el pie para moverse, pero enseguida se detuvo y lo volvió a bajar. No hay prisa. Parece que están llegando más huéspedes. Se giró lentamente, entrecerrando los ojos hacia el mar a lo lejos. Desde esa dirección, un enorme buque de guerra fuertemente armado surcaba las olas, dirigiéndose directamente hacia la isla Rubek. Capítulo 249. Son los marines. ¿También está aquí la flota del Mar del Norte? Doflamingo lo bordó. Hasta la flota del Mar del Norte envió a alguien a celebrarlo. ¿Qué te pasa, idiota? ¿Crees que la familia Don Quijote podría haber dominado el submundo del Mar del Norte tan fácilmente sin la aprobación tácita de la flota estelar? No me digas. HMPH, no hay pruebas oficiales, pero dicen que Doflamingo tenía una relación bastante especial con el antiguo almirante del Mar del Norte. ¿El antiguo almirante del Mar del Norte? ¿Te refieres al rey del Mar del Norte? Al oír mencionar a aquel hombre legendario, muchos invitados tragaron saliva instintivamente, con los ojos llenos de asombro y admiración. Pero no todas las reacciones fueron de miedo. Algunas damas nobles y princesas, que acompañaban a sus maridos o padres, se lamieron los labios disimuladamente, con los ojos brillando de una curiosidad sugerente. Pues tenían otras ideas. Menos de 30 segundos después. Bajo la mirada expectante de la multitud, un enorme buque de guerra, revestido de acero y con un diseño grandioso casi absurdo, navegaba lentamente hacia el puerto. Se bajó la rampa de embarque y una unidad de infantes de marina de élite, elegantemente vestidos, descendió en formación perfecta, cada paso irradiando una energía opresiva y disciplinada. Al frente de ellos iba un hombre que no aparentaba tener más de 20 años, pero su presencia era fría y serena. El bigote que lucía le daba un aire más maduro, y una espada militar colgaba de su cintura. Se trataba del actual almirante del Mar del Norte, el capitán Momonga, del cuartel general de la Armada. Almirante Momonga, ha pasado mucho tiempo. El juez Vinsmoke se acercó con una sonrisa educada y fingida y le tendió la mano. Momonga lo agarró y le devolvió el gesto con una sonrisa tranquila. Su señoría, ha pasado mucho tiempo. Intercambiaron una sonrisa forzada, de esas que solo los políticos experimentados y las figuras influyentes pueden esbozar. Esperando el tiempo justo para que los periodistas cercanos tomaran algunas fotos antes de soltarse de las manos. No fue difícil adivinar uno de los titulares de mañana en la prensa del Mar del Norte. La amistad entre la flota del Mar del Norte y el Reino de Alemania perdura. Momonga se volvió entonces hacia el señor, asintiendo en señal de aprobación. ¿Debe ser el señor? Doflamingo sin duda sabe cómo elegir a su gente. El caballero parpadeó sorprendido. No esperaba que Momonga lo reconociera. Un poco nervioso, frunció los labios e hizo una reverencia respetuosa. Almirante Momonga, buenas tardes. Mi joven amo le espera en el salón de recepciones. Momonga sonrió. Entonces te pediré que me guíes. Con el señor a la cabeza, Momonga y Vinsmoke Judge caminaron juntos hacia el salón de recepciones. Sus séquitos lo seguían a una distancia prudencial, cada grupo manteniéndose a su lado, límites claros, mantenidos en silencio. Los invitados allí reunidos observaban con emociones encontradas, curiosidad, cautela y profunda inquietud, pero finalmente también se unieron. Lámparas de araña de cristal bañaban el gran salón de banquetes con una luz opulenta. Una suave música de saxofón flotaba delicadamente en el aire. Resultaba difícil creer que en esa única habitación residieran casi todos los gobernantes y figuras poderosas del Mar del Norte, miembros de la realeza, nobles y grandes comerciantes. Innumerables tratos se cerraban mediante conversaciones informales. Un simple chiste podía cambiar la vida económica de un reino. Una apuesta casual podía alterar el destino de cientos de familias. Buenas noches, señor Fels. Ah, esta es su esposa. Encantada de conocerla, Lady Dani. Sí, bueno, tengo algunos asuntos que atender. Hablaremos más tarde. Finalmente, Momonga logró escapar de la multitud de invitados, con el rostro visiblemente ensombrecido por la irritación. Cogió una copa de vino tinto de una bandeja que pasaba, echó la cabeza hacia atrás y se la bebió de un trago, sacudiendo la cabeza y suspirando. En serio, si quieres algo, solo dilo. Si quieres que hable con la familia Don Quijote y les ayude a resolver sus asuntos, de acuerdo. ¿Pero qué sentido tiene involucrar a tu esposa en esto? El escote de ese vestido, prácticamente le llegaba hasta el ombligo. Esta gente es increíble. Momonga murmuró mientras se frotaba las sienes, sintiendo que le venía un dolor de cabeza. En ese momento, una voz llena de sarcasmo provino de detrás de mí. Poder, estatus, riqueza. A veces, todo eso puede ser un verdadero dolor de cabeza, ¿verdad, almirante Momonga? Se giró y vio que Vinsmoke Judge se había unido a él discretamente en algún momento, ofreciéndole un vaso de whisky frío. Parece que habla desde la experiencia personal, su señoría. Momonga soltó una risita mientras aceptaba la bebida. El juez negó con la cabeza lentamente, entrecerrando los ojos y bajando la voz. ¿Dicen que el comodoro Darren provocó una gran tormenta en el Nuevo Mundo? Momonga la miró rápidamente y luego sonrió.
Nada demasiado grave, simplemente destruimos la base principal de los piratas bestia. El párpado del juez Vinsmoke se contrajo. Como comandante de Germás 66, sabía muy bien lo formidables que eran los piratas bestia. Una de sus principales ejecutivas, la reina de las plagas, había sido su colega en un equipo de investigación. Hudge sabía perfectamente lo aterrador que era el poder de aquel hombre tan peculiar con tirantes. Cuando Hudge escuchó la noticia por primera vez, no la creyó del todo. En su recuerdo, Darren era increíblemente fuerte, sí, pero ¿cómo para destruir la fortaleza de los piratas bestia? Pero ahora, al oírlo directamente de Momonga, Hudge no pudo evitar sentir un escalofrío. Permaneció en silencio durante un largo rato antes de finalmente articular una frase. El comodoro Darren es verdaderamente el orgullo del Mar del Norte. Momonga sonrió, intuyendo que era el momento adecuado. Por cierto, su señoría, con respecto a la colaboración vigente entre nuestra flota del Mar del Norte y el Germás 66, el comodoro Darren tiene una pequeña propuesta. El juez frunció ligeramente el ceño. ¿Así que está usando a Darren para acorralarme? Reprimiendo su enfado, respondió. Adelante, almirante Momonga. Momonga ofreció una sonrisa cortés. Se trata de nuevas armas y planes de modernización para nuestros buques de guerra. Medio minuto después, Vinsmoke Hudge asintió con cautela. Ningún problema. Observó la habitación con el ceño fruncido. ¿Acaso ese mocoso de Doflamingo todavía no ha aparecido? Ya se está pasando de la raya con eso de jefe. Su voz denotaba claramente irritación. Momonga sonrió con complicidad. Quizás esté ocupado con algo importante, algo que se ha retrasado por asuntos de gran importancia. Sobre eso. En el interior del gran salón de la finca de la familia Don Quijote. Mientras toda la élite del Mar del Norte esperaba pacientemente el plato fuerte del banquete, su verdadera estrella, Don Quijote Doflamingo, se arrodilló sobre una rodilla en el frío suelo de mármol, con la cabeza inclinada. Mientras besaba suavemente el dorso de la mano de un hombre. Con la mayor reverencia, dijo. Bienvenido de nuevo al Mar del Norte, mi padrino. Capítulo 250. La sala común del edificio era oscura y fría. La lámpara de araña emitía un brillo pálido y frío, proyectando sombras por toda la habitación. Doffy, ¿cómo te ha ido últimamente? Darren estaba recostado perezosamente en un suave sofá de cuero, con las piernas cruzadas, encendiendo un cigarro mientras formulaba la pregunta con una sonrisa relajada. Trébol y los demás oficiales de la familia Don Quijote permanecieron paralizados en las sombras, rígidos por la tensión. Nadie se atrevía a respirar con fuerza. La presión en la habitación era sofocante. Dirigieron miradas recelosas a Darren, quien, a pesar de estar sentado allí con tanta naturalidad, irradiaba un aura de dominio aterradora. Era como un animal dormido, tranquilo por el momento, pero con la presencia palpable de algo que podía estallar en cualquier instante y destruirlo todo. Este tipo da más miedo cada día. Las historias que señor les había contado sobre la sangrienta masacre de Darren en el cuartel general de los piratas bestia resonaban en sus mentes. En ese momento, cualquier atisbo de rebeldía se había desvanecido por completo. Solo quedaba el miedo. Doflamingo, tranquilo como siempre, se sentó frente a Darren. Tomó el cigarro con detalles dorados que Darren le había arrojado, lo mordió entre sus labios y esbozó una leve sonrisa. Gracias por tu preocupación, padrino. Con el pleno apoyo del almirante Momonga, los negocios y la influencia de la familia se han desarrollado sin problemas. Darren soltó una risita y negó con la cabeza. No, la verdad es que no me importa el crecimiento de la familia Don Quijote. Siempre he confiado en sus capacidades, de lo contrario, no les habría dejado todo el submundo del Mar del Norte en sus manos. Lo que me importa es tu crecimiento personal. Al fin y al cabo, eres mi ahijado. Observó rápidamente a la adolescente rubia con el abrigo de plumas rosa, sintiendo en silencio la fuerza de su campo biomagnético. Por lo que veo, no me has decepcionado. Has progresado de verdad. Darren alzó la mano, señaló hacia arriba y sonrió. Todavía recuerdo cuando salí del Mar del Norte hace unos meses, tenías esta altura. Ahora mides casi 1,80 metros. Darren no sabía la edad exacta de Doflamingo, pero calculó que tendría alrededor de 12 o 13 años. Esta etapa trae consigo un crecimiento explosivo, y Doflamingo no era un niño cualquiera. Había nacido para ser un rey de la oscuridad. A ojos de Darren, el chico que tenía delante había cambiado drásticamente en físico y presencia desde su última visita. Lo más destacable es que la intensidad de su campo biomagnético se había multiplicado varias veces. El aura salvaje y rebelde, el brillo frío en sus ojos, la crueldad grabada entre sus cejas, todo comenzaba a coincidir con la imagen del autoritario Shichibukai que Darren recordaba del futuro. No es de extrañar que incluso Momonga empezara a sentirse incómodo. El crecimiento de este niño ha sido increíble. Está bien. Eso estuvo muy bien. Doflamingo apretó los labios, sin decir nada. Por fuera parecía tranquilo, pero por dentro lo consumían la desconfianza y la inquietud. No podía entender lo que Darren realmente quería decir. ¿Has tenido algún problema con tu entrenamiento últimamente? Darren preguntó de repente, exhalando una fina estela de humo como el aliento de un dragón. Doflamingo arqueó una ceja. ¿Qué quiso decir con eso? Reprimiendo su confusión, respondió lentamente. Nada especial. He estado entrenando mucho, desarrollando constantemente mis poderes de la fruta del diablo y cuidando de no descuidar mi condición física. Oh. Una sonrisa apareció en el rostro de Darren. Al instante siguiente, sin previo aviso, su figura desapareció del sofá con un ruido seco. Las pupilas de Doflamingo se contrajeron como pequeños puntos. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron. Como la cuerda de un arco estirada al máximo. Una abrumadora sensación de peligro lo invadió. Un sudor frío le recorrió la espalda al instante. No podía ver. No podía seguir los movimientos de Darren. Antes de que pudiera pensar, los instintos de Doflamingo tomaron el control.
Sus dedos se curvaron como garras y arremetió contra el espacio que tenía delante. Auge. Una ráfaga de chispas estalló, iluminando el rostro dominante y arrogante del marine de cabello oscuro. 5 hebras de alambre afilado, casi invisibles, se detuvieron en seco contra la mano con garras de doflamingo, brillando con un resplandor frío bajo la lámpara de araña. Cables lo suficientemente afilados como para cortar acero y piedra, pero ahora incapaces de perforar la carne humana. El señorito. ¿Qué estás intentando hacer? Maldición. Trébol y los demás finalmente se recuperaron, con expresiones desfiguradas mientras desenfundaban sus armas presas del pánico. Tranquilizarse. La voz fría de Doflamingo rompió la tensión, deteniéndolos en seco. Una sola gota de sudor frío le resbaló por la mejilla. En sus gafas de sol se reflejaba el rostro sonriente y apuesto de Darren. Doflamingo lo miró fijamente y luego dejó escapar una risa baja y siniestra. Fufu. No hay por qué alarmarse. El padrino solo está poniendo a prueba mi progreso en el entrenamiento. Trébol y los demás se quedaron paralizados, mirando a Darren con una mezcla de asombro e incredulidad. ¿Estás poniendo a prueba tu entrenamiento? Pero esa intención asesina del momento parecía ahogarse en un mar de cadáveres y sangre. Era tan abrumadora que los aplastaba en el acto. Sin embargo, movidos por la lealtad y la fe en Doflamingo, se obligaron a calmarse, bajaron las armas y retrocedieron unos pasos. Entendieron una cosa perfectamente: si ese marine realmente quería matar a Doffy, no todos juntos podrían detenerlo. Al ver esto, Darren finalmente sonrió satisfecho. No está mal. Sus reacciones fueron rápidas y su fuerza. Con un movimiento casual de los dedos, tiró de los mechones afilados como navajas. Bajo la mirada atónita de Trébol y los demás, esos hilos irrompibles se retorcían y doblaban en arcos distorsionados en las manos de Darren, como si no fueran nada. Creció bastante. Darren miró al joven rubio que tenía delante, con los ojos llenos de aprobación, y esbozó una leve sonrisa. Está claro que no te has relajado. Como tu padrino, eso me llena de orgullo. Doffy, recuerda esto: los negocios, la iniciativa empresarial, la influencia, el territorio, todas esas cosas que hacen que la gente se sienta poderosa no son más que ilusiones. Señaló hacia el pasillo que conducía al salón de banquetes, donde se oía débilmente el tintineo de las copas y el murmullo de las voces mezcladas. Algunas personas pasan toda su vida regodeándose en el poder y el prestigio, creyéndose grandiosas, exitosas e importantes. Pero para quienes poseen verdadera fuerza, no son más que hormigas. No dejes que el éxito que te espera nuble tu visión. Este mar, en su esencia, es una jungla implacable. Solo los fuertes sobreviven. Solo el verdadero poder te eleva por encima de todo. Ahora, ven conmigo. Ya que estoy de vuelta en el Mar del Norte, puedo darte una pequeña sesión de entrenamiento. De lo contrario, no sería un buen padrino, ¿verdad? Fin del video.